Buenas tardes, un jueves más. Bienvenidos todas y todos a las presentaciones de novedades de la Editora Regional de Extremadura, que, como saben, forma parte del programa de actividades complementarias de la Escuela de Letras de Extremadura. Por eso, siempre nuestras primeras palabras son de agradecimiento a UPEX, a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, a la iniciativa de la Escuela de Letras, que permite que en cualquier rincón de esta comunidad tan extensa se pueda disfrutar del aprendizaje tanto de la escritura como también, es muy importante, de la lectura, de la interpretación de los libros. Nuestro agradecimiento a todas y todos los que nos ven, bien a través del enlace de Zoom, bien a través de la página de Facebook del Plan de Fomento de la Lectura y, por supuesto, nuestro agradecimiento a Juana Murillo, tanto por estar esta tarde con nosotros y compartir sus versos, como por este libro, Luz de Pizarra, que es la última novedad de la colección Geografías. Bueno, pues como también estaba a punto de decir, por su paciencia, porque, bueno, pues se ha tardado el libro en salir, no por circunstancias que quisiéramos nosotros, pero bueno, lo cierto es que los libros salen y cuando ya aparecen de repente son completamente nuevos. En ese sentido, bueno, pues nosotros presentamos las novedades de la Editora Regional de Extremadura, es decir, de una editorial pública que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y que lleva pronto 40 años acompañando el devenir cultural de nuestra comunidad, de nuestra región. En ese devenir, lo decimos siempre, hay como dos mandatos. Uno, rescatar el patrimonio humanístico de Extremadura, y otro, proyectar el talento de los autores y autoras extremeños. Extremeños de dentro y de fuera de Extremadura, como es el caso de Juana Murillo, muy vinculada familiarmente en sus orígenes. Estamos hablando ahora a Trujillo, a Salorino, es decir, a la provincia de Cáceres, y que publica un libro breve. Ahora hablaremos del libro, de un contraste interesante que hay entre el libro breve y los versos largos. Un libro que se llama Luz de Pizarra. Sé que la palabra no gusta a los autores, pero yo la uso de vez en cuando, un poemario que aparece en la colección Geografías. Geografías es la más nueva de nuestras colecciones, junto con Orbital, y se llama así porque su objetivo es explorar el mapa de los nuevos nombres y textos y nuevas propuestas de Extremadura, de la literatura en Extremadura. Y en ese sentido, Luz de Pizarra es de Juana Murillo, no es ni mucho menos un nuevo nombre, al contrario, tiene una enorme trayectoria intelectual, pero sí es un texto con una propuesta muy, muy atractiva. Es, ya lo he dicho, un libro breve, solo apenas 38 poemas, 38 poemas en los que la autora alterna el verso largo con el verso muy corto, lo que por otro lado produce un contraste que creo que al lector le va a interesar mucho, porque mientras los poemas de verso corto son muy taxativos, los poemas de verso largo, sin embargo, ofrecen un espacio para la duda y incluso para toda la intimidad que la autora plantea. Porque creo que si hay, entre las muchísimas virtudes que tiene Luz de Pizarra, si hay algunas que podríamos comentar hoy, está una apuesta muy personal de la autora por tratar dos temas que están, bueno, pues de alguna manera en la raíz de la historia de la poesía de diferente manera, o si queremos, de una manera pendular. Juana Murillo, en Luz de Pizarra, alterna y une dos temas que han estado entrando y saliendo de la historia de la literatura. Uno es la intimidad y el otro es la cotidianidad. O, dicho de otra manera, la intimidad y cómo el vivir cotidiano, sin embargo, nos enfrenta a multitud de momentos en los que si nos paramos a contemplar, recordar un verso clásico, la poesía es capaz de exprimir todo lo que se puede expresar en ese instante. Creo que, bueno, pues en esas alteraciones de la historia de la literatura que han pasado de la imitatio a la originalidad, a la ausencia absoluta del sujeto en las vanguardias, creo que Juana Murillo consigue un equilibrio que es muy poco frecuente y que además desde mi punto de vista, va a cautivar al lector. Va a cautivar al lector con un libro que tiene una densidad enorme de significados, de los que me gustaría destacar dos capas. Una primera
es una lectura que hace el libro muy cercano, es decir, el lector, incluso el lector poco habituado a la poesía, va a encontrar en Luz de Pizarra un texto con el que identificarse muy rápidamente, lo que por otro lado, con una poesía de esta calidad es un logro importante, porque además sitúa la poesía en ese espacio en el que a veces nos la arrebatan por las redes sociales y determinadas modas, pero que tiene una otra densidad, es decir, tiene una segunda lectura en la que la trayectoria que uno puede leer en la solapa del libro, donde encontramos que Juana Murillo es profesora de secundaria y además profesora universitaria en la Universidad Complutense, que ha participado y participa en multitud de grupos de investigación y que tiene una enorme trayectoria como investigadora, como filóloga, donde, bueno, pues desde haber publicado como editora filológica las memorias de Concha Lagos, hasta haber trabajado con Amado Nervo, Carmen Muñoz Manzano, a la que señalo porque hace muy poco publicamos un libro sobre Carmen Muñoz Manzano, o Pureza Canelo, a la que estamos especialmente unidos, y otros muchos autores, ha especializado su trayectoria investigadora, crítica, en tanto la literatura del siglo XX, la literatura hispanoamericana y en la literatura escrita por mujeres. Y ese espesor de lecturas, en una revisión del texto, de repente aparece. De manera que esos poemas que nos parecían tan accesibles, de repente se tornasolan y acaban siendo textos donde la experiencia vital, pero también la experiencia lectora y la experiencia intelectual de la autora están muy presentes. De manera que creo que Luz de Pizarra, que no sé si es creo que es el primer libro de poesía de la autora, que me imagino que esto provoca un vértigo tremendo, porque cuando uno ha sido durante mucho tiempo autor de obras donde hablabas de la poesía, de la prosa, de otro, el que seas tú quien se atreve, pues no deja de generar una cierta incertidumbre. Es decir, uno al fin y al cabo es crítico. Es verdad que la crítica filológica es otra cosa, es investigación, pero ya sabéis ese dicho tan maledicente que señala que un crítico es un escritor frustrado, ¿no? Entonces, ese salto yo lo valoro mucho. Pero como quien tiene que contar y hablar no soy yo, sino Juana, quería en primer lugar darte la bienvenida, Juana, bienvenida a la editora y bienvenida a la Escuela de Letras. Muchas gracias por estas palabras tan elogiosas, Luis. Muchas gracias a la editora y a UPEX por hacer este encuentro posible y que, bueno, pues que los futuros lectores del libro, porque tampoco lo hemos podido tener en nuestras manos antes, puedan disfrutar por lo menos de la explicación o de este encuentro que tengamos con esta poesía. Decía que muchas gracias a la editora por haberlo publicado, por haber sido valiente con este primer libro mío, que como bien dices es el primero. Y sí que es verdad que hay un poco de vértigo, sí que es verdad que cuando uno es crítico o cuando una es crítica, lo que hace es estudiar la poesía de otros. Yo siempre me he especializado en poesía, mi tesis doctoral también fue sobre un poeta de finales del siglo XIX. Y da vértigo, de hecho es el primero porque una no se atreve a publicar después de leer cosas tan buenas, ¿no? Pero bueno, finalmente toma la decisión de que algún día tiene que salir de este armario y bueno, pues encuentra que la editora ha querido o ha reconocido en este libro alguna validez como para que pueda salir publicado. Así que muchas gracias por tus palabras, porque esto suele pasar, ¿no? Siempre vemos los críticos más cosas de lo que el poeta quiere expresar a veces, ¿no? Que el análisis siempre es muy, muy iluminador también por tu parte y la verdad que te agradezco tus palabras. Pues con este vértigo me enfrento a salir, a sacar a la luz estos poemas y a que, bueno, a hacer esta presentación y a que lo tengamos en las manos, lo podamos disfrutar. Y bueno, yo estoy muy agradecida. Pues creo que la mejor manera de comenzar nuestro diálogo, Juana, si te parece, es leer un poema. Vamos a leer, o vas a leer varios poemas, porque creo que presentar un libro de poesía, la verdad es que siempre es difícil. Uno habla un poco de su poética, habla un poco de sí mismo, la parte en la que se desnuda ya está en el libro y no apetece comentarla tanto en voz alta, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor presentación es la lectura de los versos, aparte de lo que dialogamos aquí, claro.
Sí, bueno, yo quiero comenzar leyendo el primer poema, porque creo que es un poema que explica muy bien lo que significa el libro, aunque como dices tú, Luis, dentro del libro hay distintas capas y distinta intertextualidad, no solamente es la de mi propia intimidad o la de la cotidianidad, sino la de las lecturas previas, como dices. Pero sí que es verdad que el primer poema supone la apertura del libro y supone la significación. Cuando uno lee ese primer poema, sabe un poco dónde se va a situar el resto del libro. Así que voy a leer el primer poema, que se titula Volver a tus paredes rotas. Volver a tus paredes rotas no es para mí un esfuerzo nuevo. Es ser en el lugar donde la luna nunca asomó nítida, donde las estrellas gozaban del desconocido privilegio de reinar, en el techo de ébano que disfrutábamos juntos. Multitud de deseos lanzados al aire iluminaban aquellas noches en que aprendíamos a recoger el descanso merecido, a reconocer el momento de la espera inevitable, a preparar lienzos y cuerpos para la jornada por venir. Volver a tus paredes rotas y a tu agua desbocada no es para mí un obstáculo, sino más bien el deseo de seguir reconociendo el tiempo que me forjó, el que compuso anhelos, sueños, mientras un ardiente sol moría cada día añadiendo un color a su paleta. Volver a tus paredes rotas no es perfilar nuevos contornos, sino querer sentir de nuevo la desazón de la sed de las tardes secas, cuando las manos negras no arañaban ya los juncos y las delgadas piernas no soportaban un juego más, una carrera más, una labor más. Volver a tus paredes rotas es mi viaje definitivo, con todo el mar por delante corriendo mientras lavamos. Es forjar la página de esta historia para siempre, hasta que la memoria se encargue de volarla por los aires. Fantástica presentación del libro. La verdad es que ese primer poema marca perfectamente la pauta y el tono que van a tener el resto de los poemas. Yo quería, en primer lugar, preguntarte, que igual te parece una obviedad, pero ¿por qué se titula Luz de Pizarra? Bueno, en principio el libro, como ya te había comentado antes, el libro tenía una primera configuración que eran una selección de fotografías que yo había hecho en Extremadura y unos poemas que le acompañaban. Quería luego, si es posible, a ver si nos da tiempo en esta conversación, poder poner alguna de las fotografías porque son muy significativas de lo que supone el libro. Luz de Pizarra tiene un subtítulo que es Memoria contra el tiempo detenido, y para mí la pizarra es el símbolo de Extremadura, como tú bien sabes. Para mí la pizarra significaba en la geografía un color, dentro de la geografía extremeña. Y ese color es un color oscuro, y es la dureza de la pizarra y el color oscuro de la pizarra están contrarrestados con la luz tan importante que para mí era Extremadura y era ese lugar tan importante de mi infancia. Es un modo de contraste, es una antítesis, casi un oxímoron, podríamos decir, esa luz de pizarra. La pizarra es oscura, pero a pesar de ser oscura y dura, lo que a mí me proporciona, lo que a mí me ha dado Extremadura es luz, siempre luz. De ahí que ahí está la infancia en el libro, ahí está todo lo que hacíamos durante la infancia, durante la juventud en Extremadura, ¿no? Entonces, para Extremadura, a pesar de esa pizarra oscura, para mí siempre es luz. Y el subtítulo de Memoria contra el tiempo detenido es que este libro supuso una revisión memorística, una revisión autobiográfica de lo que había supuesto para mí la vida en Extremadura hasta un determinado momento, que es cuando ese libro se termina definitivamente. Los poemas habían ido gestándose durante muchísimo tiempo, ¿no? Que esto suele suceder, los vas guardando en el cajón, son cosas que escribes, cosas pequeñas. Pero hay un momento de inflexión en mi vida, ocurrió una cosa particular, una cosa personal, un acontecimiento personal que me lleva a instalar definitivamente un lugar, a buscar un espacio en Extremadura del que no quería salir y que quería guardar para siempre, porque era parte de mi vida y me explicaba a mí misma como persona. De tal manera que poder llegar a ese lugar, poder guardar ese lugar, era importante para mí y suponía ese encuentro con la memoria, con la autobiografía.
Y contra el tiempo detenido, porque hubo un momento, como creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Como creo que nos pasa a muchos cuando llega a una determinada edad, en que uno se reencuentra con determinadas cosas como si el tiempo se hubiera detenido, como si de repente el tiempo se hubiera parado y uno vuelve de repente a determinados lugares, a determinados espacios, a determinados recuerdos, ¿no? Entonces, ese es el significado tanto del título como de ese subtítulo. Fenomenal. Pues fíjate, Juana, que esta mañana pensaba, por un lado, que esta colección siempre tiene como cubierta, y es verdad que bueno, pues por estos azares del mundo más que de la edición, de la impresión, Juana vio su libro ayer, por primera vez, que le llegaron algunos primeros ejemplares. No voy a contar en medio de una presentación de poesía las dificultades prosaicas del mundo del papel y de la encuadernación ahora. Pero lo cierto es que yo pensaba que esta colección lleva siempre un mapa o un plano, en tu caso es un plano de Pekín, en su cubierta, no hace referencia a nada de interior, pero sí hace referencia al deseo de cartografiar la nueva literatura. O sea, pensaba que esto era el espacio. Pero por otro lado, tenía la impresión de que este libro, aunque tú nos hablas del espacio, yo pensaba en el tiempo. Y pensaba que en ocasiones este libro era una especie de dietario de momentos especialmente intensos, es decir, de momentos en los que esa voz del sujeto que habla no es que esté rabiosa, pero sí habla en voz alta y alguna vez pega incluso alguna voz o algún grito, ¿verdad? Entonces pensaba, pues creo que ha mostrado mucha intimidad la autora, y estoy seguro que si ha mostrado tanta intimidad, ha dejado por mostrar mucha más. Es decir, has recogido muchos poemas que no aparecen en el libro. Has seleccionado mucho los textos. ¿Es así? Sí, se han seleccionado bastante, quedan muchas cosas en el cajón y quedan muchas cosas también muy diferentes. Lo que sí que es verdad es que en todos encontré una voz unitaria. Sí que tenía una unidad y tenía un hilo del que poder hacer esa memoria y esa reconstrucción. Y luego es verdad que la mayoría de ellos, porque tenía otros textos que no he seleccionado que están en el cajón, pero la mayoría de los textos que están nacieron de repente, nacieron de un brote, nacieron de una idea, nacieron de una pasión, de un momento vital intenso, y creo que esa intensidad sí que se puede ver en muchos de los poemas que nacen de un momento, de un impulso en el que una se pone a escribir. Y sí que es cierto que ninguno de ellos ha sido un poema muy retocado. Sí que guardo otro tipo de composiciones diferentes, más, bueno, quizá más elaboradas, más gongorinas, por decirlo de una manera filológica, de otro estilo, pero estas nacieron de un impulso vital y ese impulso era el que había nacido con esa luz extremeña y tenía que salir así. A modo de impulso vital y con toda la fuerza que me habían dado. Claro. Yo tengo, claro, cuando uno lee un libro, tiene sus poemas favoritos, sus poemas que no lo son, o son menos. Yo tengo algunos poemas favoritos en este libro. Por ejemplo, uno que me parece muy intenso es La mitad. Está en la página 35. Quería pedirte que lo leyeses y que después nos hablases, si te parece bien, de ese contraste que no solo es expresivo, sino imagino que además tiene una intención importante entre los poemas largos de verso largo y los poemas cortos de verso corto. ¿Te parece? Leemos el poema y hablamos de esto. Sí, sí. Leo La mitad. Alguno de los asistentes, de los espectadores, se va a reír porque sabe que hay detrás de este poema que se llama La mitad. Leo. La mitad de la pastilla, la mitad de la página, la mitad del café, la mitad de la vida. La mitad de tus besos, la mitad del libro, la mitad del pastel, la mitad de la vertical. La mitad que deja espacio para elegir la otra mitad. El resto es exceso. Es así de Fantástico, simple. ¿no?
Pues el poema tiene dos, tres, cuatro capas probablemente dentro de la temática que aborda. El primer verso es una broma porque siempre me tomo la mitad de las pastillas. Es algo tan peregrino como que cuando me mandan un tratamiento médico, por si acaso, yo me tomo solo la mitad de las pastillas. Ya tengo que estar muy mala para tomarme la pastilla completa. Entonces, el primer verso es una broma, por eso decía que las personas que están por ahí me conocen saben que es una broma. Pero es cierto que esa mitad de la pastilla me llevó a esas otras mitades, ¿no? A cuál es la mitad de la página cuando uno está escribiendo y de repente le queda la otra mitad de la página por rellenar, por ejemplo, la otra mitad del poema por rellenar. La mitad del café también tiene que ver con que a veces me dejo la mitad del café sin tomar. No sé si es excusa para poder tomármelo después y tener otro momento de café después, que es una idea que me gusta mucho. Cuando uno se deja enfriar el café, siempre probablemente es con la esperanza de volver a encontrar otro momento en el que tomarse ese otro poquito de café, ¿no? O sea, esa mitad también quizás es provocar en el tiempo una demora gustosa que nos permita volver a regodearnos, volver a encontrar ese otro momento para poder volver a disfrutar de esa otra mitad. La mitad de la vida era vitalmente mi edad. Si es que lo consigo, ¿no? Pero bueno, era un número bastante redondo al que me estaba acercando cuando estaba escribiendo. La mitad de tus besos puede tener que ver con una historia amorosa cualquiera, la de cualquiera de nosotros. A veces no tenemos la totalidad de los besos para nosotros, no podemos disponer de todos. Y además porque los besos son de dos y nosotros a veces solo podemos disfrutar de la mitad, que es la mitad que recibimos o la mitad que damos. La otra mitad no sabemos cómo se disfruta, ¿no? La mitad del libro también es un momento de inflexión cuando uno está leyendo. Tiene una posibilidad de dejar el libro abierto, de no terminarlo, pero también tiene la posibilidad de terminarlo. Cuando uno va por la mitad, tiene la potestad de decidir qué hacer con ese libro. Si terminar de leerlo, si darle tregua, si decidir que no quiere seguir, renegar de él, ¿no? La mitad del pastel tiene a veces que ver, en este caso es un poco crítica porque puede tener que ver con aquel pastel que no me he comido y que se ha comido otro por mí. La mitad de la vertical, en cuanto a la línea vertical, es algo que geométricamente me fascina y me entusiasma y me llama muchísimo la atención, estéticamente, lo vertical, y creo que la mitad de la vertical también es un camino por recorrer, si se corta a la mitad. Y si lo que hacemos es estirar esa vertical y entender la mitad de la vertical en el sentido también vertical, es la finura, la excelsitud de la finura ya permanente. La mitad que deja espacio para elegir la otra mitad tiene que ver con ese espacio del amor en el que bueno, queda el otro espacio, que es toda una geografía por explorar, ¿no? El resto es exceso. Tiene también mucho que ver con la poesía. Cuando yo me planteo escribir, siempre tengo la idea siempre me habría gustado escribir un texto en prosa, me habría encantado escribir una novela como Crimen y Castigo, pero no soy capaz de escribir muchas páginas. Siempre tiendo a la concentración, a la abstracción, a la reducción. Creo que por eso me gusta la poesía y siempre me ha gustado la poesía. Intento escribir un cuento y cuando voy por la mitad de la página hago así, lo rompo y digo, esto lo puedo decir con 2 palabras, esto lo puedo decir en un verso, esto lo puedo llevar a la esencia, que es lo que me interesa de la poesía. Y en ese sentido, es en el sentido de que este poema también tiene que ver con la mitad es suficiente a veces. Lo demás me resulta excesivo, extravagante, empalagoso. Entonces tiendo a la reducción, a lo esencial. Fantástica explicación. La verdad es que yo casi que no quiero preguntarte nada, quiero que sigas hablando. Pero, No, por favor. Mira, Pregúntame. incluso en este poema y en otros de un tono parecido, tengo, por ejemplo, delante Abecedario, tengo delante otros como, por ejemplo, Vivir en ti. Encuentro una voz
más, no irónica, pero sí al menos más segura, vamos a decir, sí, más segura que en otros poemas, de manera que tenía la impresión de que había, en el libro había como esa luz de pizarra, que yo me imaginaba como esas fotos en las que hay un cielo plomizo, pero que ilumina perfectamente todo el campo, que son muy frecuentes aquí en nuestra dehesa, ¿verdad? Me imaginaba que esa luz de pizarra iluminaba una serie de poemas y que, sin embargo, la memoria contra el tiempo, esa rebeldía que tú has comentado y que en esa mitad de cada una de esas decisiones está presente, era como otra voz que se iba alternando. Es decir, que jugaba con dos voces donde el poeta no se quería confinar en una solo, sino que quería mostrar que esas dos formas de entender la realidad, que al fin y al cabo son muy de cada uno de nosotros, cada una tenía una expresión y cada una tenía una forma de contar y de versificar casi. En ese sentido, los poemas del verso largo, que hasta tipográficamente nos han dado dolor de cabeza, son diferentes, ¿verdad? Sí, porque están escritos en distintos momentos, es cierto. El libro se compone de distintos momentos vitales y, como tú bien has dicho, hay un yo muy presente y una intimidad muy expuesta, si podemos decirlo de esta manera. Y hay todo, hay momentos de la infancia, como digo, que tienen que ver con esa reivindicación del espacio extremeño, de la luz extremeña de la vida infantil, de la juventud vivida muy intensamente, y luego del periodo de madurez, que sí que tiene que ver con el desengaño amoroso y con esa intensidad también que está ahí y que probablemente está en este poema, en Vivir en ti, ¿no? Y lo que tiene el libro es que esa intensidad que puede a veces relacionarse quizá con una cuestión amorosa, se ve mezclada, o por lo menos esa era mi intención, se ve mezclada con el paisaje y termina siendo una simbiosis de las dos cosas, ¿no? Esa intensidad he intentado que se reflejara en el espacio creativo, en el espacio extremeño. Yo quería leer una cosa, aunque sé que lo que queremos es leer mis poemas, pero yo quería leer una cosa que estaba leyendo estos últimos días y creo que simboliza muy bien lo que es la puesta en verso o en prosa de algunas reflexiones autobiográficas, sobre todo en las escritoras mujeres que últimamente o yo he trabajado o estoy trabajando o estamos rescatando muchas del olvido, ¿no? Como Carmen Muñoz Manzano, sobre la que tú has hablado, aunque ella no tiene una obra crítica literaria importante, ¿no? Y estaba leyendo algo y es que me parecía muy parecido a lo que yo había escrito en este libro. Solo voy a leer un poquito. Sí, Es de sí. una autora, de María Luisa Elío, y es que refleja muy bien lo que yo quiero decir en la poesía, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con estas obras que estamos leyendo últimamente, ¿no? Volver, dice, con toda una vida pesando sobre nuestros hombros, a los lugares donde transcurrió nuestra infancia. He aquí el gran tema de toda literatura desde que el hombre tiene memoria de su estar en el mundo. Es el regreso de Ulises a Ítaca, pero invirtiendo el curso del tiempo. Fausto entrega su destino al maligno para vivir un segundo de su juventud. Marcel Proust levanta el vasto edificio de un ayer que se repite en una espiral sin término, solo para escuchar de nuevo la campanilla del jardín donde pasaba los veranos con sus padres. Volver, dice ella, con toda una vida pesando sobre los hombros a lugares donde transcurrió nuestra infancia. Y sin embargo luego se refiere a autores hombres. Hay una cuestión que en mi libro creo que ha sido también fruto de todas estas lecturas últimas, tanto de la obra de Pureza Canelo como de Carmen Muñoz, como de Concha Lagos, como de María Luisa Elío, que me ha hecho pensar en esas referencias que tenemos. Yo dediqué un artículo a estudiar las tres fases de la literatura de una escritora mexicana, Guadalupe Nettel: infancia, juventud y madurez, porque esos tres momentos elegidos por Nettel son momentos en los que ella se puede identificar con su propia vida. A falta de modelos, ¿no? A falta de referentes literarios femeninos, la mujer escritora, en este caso, y creo que también una cosa que a mí me ha pasado, tiende a buscar en su autobiografía esos referentes con los que puede señalar quizás un momento histórico. Y creo que es una cosa que
que está en mi libro. Si quieres, leo Vivir en ti, porque creo que se funden esas dos ideas. La idea del amor, la idea de la petición del amor, de una petición de amor pura y sinceramente, mezclada con el paisaje extremeño. Vivir en ti. Hazme un lugar en tus ojos, ser con el iris de un mismo color, tronco de cerezo, miedo del día, pan tostado, ardor en el sexo. Arenas baldías, corcha de alcornoque, calor para la huida, horror del recuerdo, sucesión de hormigas que dormitan. Hazme un lugar en tus ojos, de donde nunca descuelgue mi vida. Fantástico. Además, con esa enumeración caótica, fenomenal. Sí. Entonces, ¿qué peso tiene en luz de pizarra, qué peso tienen esas lecturas? Tus lecturas, no solo, porque ahora sí quiero, más adelante voy a preguntarte por tu investigación sobre literatura de autoras, pero en general, ¿qué peso tienen o qué autores pesan más en este libro? Pureza ha sido para mí, ya la había leído hace tiempo, pero con motivo del congreso que tuvimos de poesía española en Palma de Mallorca, profundicé mucho en su poesía y me sentí muy reconocida. Ella le dedica un espacio importante a la mujer, a la mujer como ser individual y a la mujer extremeña, a la vida infantil, a la costura, que es algo que ha llenado mi vida también y la vida de mi madre era modista. Es modista y entonces ha estado en mi vida presente siempre. Cuando leí intensamente a Pureza Canelo me di cuenta de que había una latencia, si lo puedo llamar así, una latencia extremeña, un sustrato extremeño en mí que era muy importante y que tenía que ver con los colores que elijo, con la vida que me adorna, que me acompaña, con la estética que una aporta. Y eso estaba ahí, estaba el agua, estaba la ropa lavada, estaba la costura, estaba toda la infancia, toda la vida de la infancia extremeña, estaban los colores, estaban los paisajes, estaban las encinas, estaban los alcornoques. Y me di cuenta de que muchas de nosotras habíamos buscado en esos referentes anteriores, la forma de identificarnos, no solo biográficamente, sino literariamente. Decía lo de los referentes y decía que había estudiado Guadalupe Nettel, que también me influyó muchísimo. Hay un libro de Guadalupe Nettel que se titula Después del invierno, un libro que yo siempre aconsejo leer y que a mí me marcó muchísimo, no solamente por el contenido, por la temática, sino por cómo estaba construido, y creo que esto puede explicar lo que preguntas, Luis. Ese libro tiene dos protagonistas, un hombre y una mujer. Para definir al hombre, Guadalupe Nettel utiliza el primer capítulo y él se nos describe desde el momento actual. Es un hombre que tiene un trabajo relevante, con una vida cómoda, vive en un lugar determinado, pero se le describe en el presente y con una proyección de futuro. No sabemos cuál es su trayectoria anterior hasta que no llegamos a la mitad del libro. Mientras tanto, el capítulo 2 es el capítulo en el que se describe a la mujer, protagonista junto con él del libro. Para poder explicar a la mujer, Nettel recurre a la infancia. Esto es algo que hacemos mucho. Para poder explicarnos, a falta de referentes, recurrimos a la infancia, recurrimos a esas tres fases, a la infancia, a la madurez y a la juventud. Me marcó mucho ese libro en ese sentido. Me di cuenta de que muchas de las autoras necesitamos explicarnos a través de nuestra trayectoria biográfica sin ser capaces de plantear una explicación sobre nosotras mismas en el presente de cara al futuro. Ajá. Pues me parece una reflexión muy a propósito porque quería un poco saltar del libro a algo que ya leyendo la solapa creo que genera interés al lector, y es esta otra parte tuya. Además, un poeta y un investigador no creo que se puedan escindir con facilidad. Y tú te has especializado, has citado además a Guadalupe Nettel, lo que hace literatura del siglo XX, literatura hispanoamericana y literatura escrita por autoras. Es verdad, y tú lo has comentado,
que por un momento estamos en un periodo de reivindicación de la literatura escrita por mujeres, lo que me parece imprescindible y más que necesario, y en el que incluso también nosotros estamos comprometidos como editora regional. Has citado también que es verdad que hay una fuerte referencialidad de la autobiografía, por ejemplo, el diario, las memorias, son fórmulas de afirmación, al fin y al cabo, pero son también géneros muy frecuentes, ¿verdad? Frente a esa ficción testosterónica, si queremos, de la literatura de autores, sin embargo, no me quería referir a la intimidad, porque la intimidad está como demasiado estereotipado, ¿verdad? Pero sí, digamos, a la autorreferencialidad. Entonces, tú que tienes esta trayectoria y que conoces, ¿qué nos falta por descubrir, por estudiar o por publicar? Me imagino que si pudieses tendrías una colección, dirigirías una colección, Sí. pero imagínate que la diriges o que la diriges ya. Creo que la principal idea que me gustaría transmitir, si pudiera ser la persona que dirigiera esa colección, sería transmitir al público en general, y ya no digo solo a los hombres en particular, sino al público en general, que la intimidad o la cotidianidad simplemente es la puesta en escena del espacio privado, que es algo particular de las mujeres. No solo de las mujeres, pero evidentemente a todas estas mujeres que estamos rescatando, las hemos tenido en un espacio privado. Aunque el espacio público haya sido dominado por ellas, como en el caso de Concha Lagos, por ejemplo, siendo editora, siempre hay un reducto de ese espacio privado. ¿Por qué queda mucha parte de texto en el espacio privado? ¿Por qué queda la correspondencia sin publicar? ¿Por qué queda todo esto? ¿Por qué todo está saliendo ahora a la luz? Porque pertenecía al ámbito privado. ¿Y por qué pertenecía al ámbito privado? Porque se consideraba que los temas tratados por ellas, en general, no son temas de prestigio. Al no ser tema de prestigio, cómo lavo la ropa o si está más blanca o no, o qué tono de blanco me parece que tiene mi sábana, que puede ser un poema maravilloso, no es un tema de prestigio, y al no ser un tema de prestigio ha quedado relegado al ámbito privado. Queda mucho por sacar, muchísimo, pero tengamos lo que transmitiría el futuro lector de una colección de ese tipo es: queda tanto por sacar, porque hay que sacar todos los temas del ámbito privado al ámbito público y dotar a esos temas que han quedado en el ámbito privado del mismo prestigio literario, ya no solo contextual, sino hay que dotarlo del mismo prestigio literario que el resto de los temas abordados en general por los hombres o por otras mujeres a lo largo de la literatura. Ponerlos al mismo nivel, porque la calidad literaria de lo que estamos viendo lo tiene, y porque, bueno, esto es muy común y se dice muchísimas veces, hay que reescribir la historia, ¿no? Todo aquello que no se ha contado y que está escrito allí. Por ejemplo, el epistolario de Carmen Muñoz Manzano, de esta otra extremeña, es maravilloso. Hay dos volúmenes que se publicaron, dos epistolarios, un epistolario amoroso con Rafael Dieste y el otro epistolario de Carmen Muñoz Manzano es un epistolario donde se explica cómo muere la mujer de Ramón Gaya cuando en el último bombardeo, cuando están escapando en Barcelona del último bombardeo de la Guerra Civil. Cómo ella rescata a la niña de Gaya, algo que no había salido a la luz, ¿no? Entonces, hay una parte de la historia que está contada en esas cartas y en esos epistolarios y en esos textos que todavía siguen por ahí en los cajones, ¿no? Claro. Pues esperemos que pronto dirijas esa colección necesaria. Pues normalmente estamos como 40, 45 minutos, antes de que te quiero hacer alguna pregunta más, pero creo que todos queremos, de hecho, ahí en el chat que te pasará nuestro compañero Rodrigo, al que agradecemos muchísimo su presencia, siempre su asistencia y que nos salve de todas. En el chat hay muchas referencias, hay muchas felicitaciones de personas que te están Gracias. viendo, hay elogios al poema, a su elegancia, al análisis. Pues merece la pena que leamos uno más, como mínimo. Sí, bueno, es que hay muchísimos que me gustaría leer, pero por ejemplo, uno que tiene que ver con la propia reflexión sobre la literatura y sobre la escritura, para irnos un poco de la parte íntima o más personal, es este que se titula Despertar. Si te parece bien, lo leo. Sí, perfecto.
Al despertar me descubrí acostumbrada a la ausencia de conceptos. Soñar, decir, nombrar, definir, relatar, explicar, confesar, besar. Quise traer mi diccionario para ofrecerte a escoger alguno de ellos. Oír, recibir, aprender, escuchar, comprender, perdonar, besar. Se deslizan sin fin las primaveras e insistimos en existir en un mundo no nombrado. Lo tenemos todo ahí y a veces, pues, aunque nos despertemos sin esas palabras, pues todas están ahí, unas de un lado, otras de otro, ¿no? Podemos encontrarlas. Claro. Oye, hablando de palabras, quería preguntarte por tu relación con las palabras extremeñas, es decir, con la literatura en Extremadura. ¿Cuáles son los autores? Ya has citado y además has investigado, has trabajado sobre la obra de Pureza Canelo. ¿Qué autores lees? ¿Qué autores te interesan más? Como no vives aquí, no te va a pasar nada si hablas más de alguno, así que... No, la verdad es que me gustaría leer más porque tengo muy poquito tiempo. Entonces, como mi pasión es más poética que lo demás, he leído bastante a Carolina Coronado, de la que también, bueno, di una charla hace tiempo. Y ahora estoy con Pureza, es que estoy muy centrada en escarbar en ella muchísimas referencias, sobre todo muchas intertextualidades que veo en ella, porque Pureza es muy Juan Ramoniana y yo también. Y entonces encuentro en ella una fuente bastante importante y en Carolina Coronado también. De los escritores actuales, la verdad que no puedo dar nombres porque no sería justa y además no es fiel a las lecturas que estoy haciendo porque últimamente estoy un poco, bueno, hasta que no acaban las clases, la verdad que tampoco tengo mucho tiempo, entonces lo vamos a dejar ahí. Mira, siempre terminamos con una pregunta, al margen de que leamos un poema más, que tiene que ver con la escuela de letras. Al fin y al cabo, esto es una escuela de escritura, y preguntamos por la cocina del autor que presenta el libro, es decir, por algo tan, bueno, pues de andar por casa con cómo tomas notas, dónde lo haces, cómo lees, qué anotas, qué no anotas, qué haces. ¿Cuál es ese taller tuyo de la escritura? Pues como muchos otros autores, en cualquier papel que encuentras por cualquier sitio, porque la idea viene en cualquier momento, a mí me vienen más palabras, sobre todo palabras o asociaciones de palabras, ¿no? Casi versos, ¿no? O una asociación entre un adjetivo y un sustantivo, un verbo determinado que me resuena. Entonces voy apuntando donde pillo, tengo el bolso lleno de papelitos, que luego cuando saco cualquier cosa, pues salen los papelitos, a veces pierdo las anotaciones, no soy nada organizada en ese sentido. Y luego tengo un cajón con cuadernos que empiezo que nunca se acaban, porque lo que me gusta mucho es el material de papelería. Entonces, cualquier cuaderno bonito que encuentro por ahí me lo compro y empiezo y digo, ahora voy a ser muy organizada y aquí va a ir el siguiente poemario que nunca va, porque el cuaderno se termina quedando en cualquier sitio y en cualquier lugar. Eso sí, papel siempre llevo, pero no una libreta maravillosamente ordenada. Siempre papel, pero me vale cualquier trozo, cualquier servilleta de un bar o de una cafetería o cualquier papel que llevo, la verdad. Porque la idea surge de cualquier asociación, sobre todo cualquier asociación de ideas, es lo que más me llama la atención. De repente una expresión, una palabra que me ha llamado la atención y de repente la relaciono con otra que dice otra persona que acaba de pasar y de repente apunto esas dos palabras y más adelante cuando me siento pues empiezo a pensar en ellas, pero tampoco no tengo ni un lugar específico. Me gusta sentarme en distintos sitios de casa y me gusta mucho escribir en una cafetería. Me inspiro mucho con el ruido de la cafetería, viendo que el mundo sigue funcionando y que uno puede tener ese reducto en el que es capaz de aislarse y trabajar. Yo en mi casa trabajo bien porque es un sitio muy aislado y se trabaja muy bien y estupendamente, pero a veces da la sensación de que el mundo se ha parado. Y la cafetería te ofrece, la cafetería o el sitio público o el parque, te ofrece la sensación de estar aislado y a la vez ver que el mundo sigue adelante. Ajá, perfecto. Pues
como el mundo sigue adelante, tenemos que ir terminando, pero desde luego no sin terminar con un poema. Muy bien, pues creo que para terminar, a ver si lo encuentro. Bueno, voy a leer uno que se parece un poquito en esa idea del verso breve, aunque hay otros poemas, como tú has dicho, que tienen un verso más extenso, que también es muy, muy enumerativo y muy repetitivo, que se titula Preguntar, pero que creo que tiene que ver un poco con todo esto que hemos estado hablando, con estas referencias, porque sobre todo es que este libro, ese sentido unitario que tiene mucho que ver con la mujer y con esa infancia en Extremadura. Y este libro tiene mucho que ver con eso. Se titula Preguntar. Preguntar a la madre por la niña, a la mujer por la conquista, a la niña por el juego, a la poeta por el tiempo, a la joven por su sueño, a la esposa por la soledad, a la profesora por la utopía, a la hermana por la compañía, a la amiga por el amor, y encontrar las respuestas derretidas entre las manos. Fantástico. Pues creo que, aparte de tu capacidad enorme y muy docente además, para explicar los poemas y para comentarlos, creo que de esta presentación lo que queda sobre todo es el enorme deseo de leer el libro completo y de disfrutarlo. Muchísimas gracias, Juana, por tu presencia y tu paciencia, por tu paciencia también. Y bueno, pues por un lado nosotros agradecemos a la Asociación de Universidades Populares, a UPEX, a la Escuela de Letras, la oportunidad de presentar nuestras novedades. Agradecemos también especialmente a Rodrigo, que siempre nos acompaña y que nos ayuda muchísimo. Y nos convocamos para, no podemos decir ahora mismo la fecha, nos quedan todavía 2 novedades de esta temporada. Nos queda Japón desde Extremadura, de Noriko Yamashita, y Lander, de Xavi Rosell, y cuyas fechas, bueno, pues se van a anunciar muy pronto. Así que hasta ese momento, muchísimas gracias a todos y a todas que nos han acompañado. Y a ti, Juana, gracias. Muchas gracias, Luis, a todos, a vosotros sobre todo por haberlo facilitado, a todos los que habéis estado ahí, que os voy viendo en el chat, y bueno, a todos los que habéis podido estar, y bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.